todos ya, tiene estudios y prácticas profesionales, aparejador y licenciado en Ciencias Económicas. Mi actividad profesional ha sido totalmente práctica en todos los ámbitos que he participado, consciente de que esta da origen a los conocimientos teóricos. Como aparejador ha participado en empresas e instituciones públicas. La experiencia económica, independientemente de lo señalado, he trabajado en la empresa Cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo referente a la literatura, ha sido siempre para mí no una afición, sino más bien un compromiso. No acostumbro a incluirlos en mis círculos por entender que eso debe ser para todo el mundo y no se puede incluir en las categorías curriculares. Como no se pone tampoco al respirar, el comer, el pensar y el relacionarse con nuestro entorno. Pero en este caso debo añadirlo, dado el área en el que se trata la charla de hoy, por no estar relacionada con mis profesiones. Y dejo a Miguel Ángel que continúe. Se me ha olvidado, es que ha habido un fallo aquí porque he dicho en mis currículos, por entender que eso debe ser para todo el mundo. Digo, no, falta una palabra aquí, dice, debe ser obligatorio para todo el mundo. Quiero decir, el compromiso con la literatura creo que debe ser obligatorio y lo digo estando en esta charla de literatura. Lo de la generación del 14 lo ha elegido mi mujer como tema, casi me lo obligó, pero es que yo soy un seguidor de Ortega y Gasset, que es, por así decirlo, la cabeza más importante dentro de la generación del 14. Ya ahora en la charla ya lo vamos a ver. Casi, bueno, quería, primero, antes de entrar en el tema, y como resulta que Ortega también utiliza muchas metáforas, yo también he usado una metáfora, pensando en esta charla, me he basado en una metáfora y considerando que cada uno de los individuos en particular es como un huerto, y un huerto que está regado por 3 caudales. El primer caudal es el caudal de las ideologías, las creencias, las inspiraciones de los dioses, lo que en el entorno social en que cada individuo vive tiene de sustento ideológico. El segundo caudal está representado por la organización de poder o estructura social, desde la autoridad máxima refiriéndome a Ricardo, hasta el último funcionario. Digo funcionario por no decir siervo o esclavo, que duele más en los tiempos que vivimos. Bueno, el sistema organizativo de la sociedad exige unos comportamientos y una diferenciación de funciones a cumplir por los individuos según el puesto que ocupa en la escala social. Y el tercer caudal está representado por la estética del arte, que hace de colchón sensible para nuestras mentalidades, destacando la belleza y el gusto por aquello que más llama la atención de los vivientes. La palabra, las formas, los colores, la distribución del espacio para la utilidad y el disfrute. ¿Por qué uso esta metáfora? Pues porque creo que es la propia metáfora que daría sentido a la generación del 14. Fijaros que el título tiene un subtítulo siguiente que es, bueno, primero la generación del 14 en España, porque yo entiendo que la generación del 14 no es solo española, existe en toda Europa. Hablaríamos inclusive de grupos específicos, como por ejemplo en Inglaterra el grupo de Bloomsbury, famoso pero yo me voy a referir exclusivamente a los autores españoles. Y el subtítulo es Intelectuales y regeneracionistas. Esto es importante porque estamos hablando de una generación, pero dice regeneracionistas. Bien,
pues a partir de aquí el índice de los temas que voy a tratar sería, primero, ¿qué es una generación? Segundo, ¿quiénes componían esa generación? Y aquí ya contesto, unos intelectuales comprometidos. Tercero, ¿por qué? Pues por una necesidad dentro de lo que ellos sentían. El cómo, con toda la intención, con toda la voluntad. El dónde, en un desierto. Ya luego después cada uno de estos apartados lo vamos a ir viendo. El cuándo, en pleno caos y vacío. Dice, ¿y para qué? Pues para llenar un espacio. Con este índice empezaría con el primer punto, que es el qué. Entonces, Juan Marichal, que es un intelectual también, aunque es mucho más joven que ellos, los llamó la generación de los intelectuales, que se expresarán fundamentalmente a través de ensayos o por medio de ensayos. Por así decir que el género que más van a utilizar todos los autores de esta generación, incluso hasta poetas inclusive, van a ser el método de ensayos, lo cual no quiere decir que sea el único género que ellos vayan a usar, pero es el más importante. Con una dominante estética, por eso era cuando hablaba de la metáfora y el tercer caudal, lo de la estética. Para ellos la estética va a ser fundamental, como ahora luego después vamos a ir viendo. Y con una dimensión pedagógica. Y casi aquí unen esta pedagogía a base de enseñar la estética para sensibilizar a la sociedad, que entendían ellos que estaba desensibilizada y que había que educarla en esa línea de sensibilización con objeto de que fueran capaces. Esto hay una frase de Azorín que lo dice muy bien, y dice, porque dice que hay que sensibilizar, porque sin sentidos y sin imaginación la simpatía falta, y sin pasar por la simpatía no se llega al amor, y sin amor no puede haber comprensión moral, y sin comprensión moral no hay tolerancia. En España todos somos absolutistas. Esto lo decía Azorín, que era de una generación anterior. Bien, pero por eso está pensando los autores de toda esta época en esa pedagogía a través de la estética. ¿Pretendiendo qué? Pues pretendiendo la sustitución, esa técnica, pretendiendo la sustitución del concepto. No, esto se ha estropeado aquí. Realidad no, es realidad, sí, realidad objetual, es decir, basada en objetos. Sustituir ese concepto de realidad ejecutiva y ejecutora de valores y significados. Todos estos van a destacar. Fijaros la expresión que ha dado Azorín, pues la vida como función creadora y realización ejecutiva y ejecutora de su propia vida. La construcción de esta nueva realidad que pretende la competencia mediante el arte y con un enfoque estético de esta generación. O sea, todos estos podemos decir que son conceptos que están dentro de la generación. ¿Quiénes eran? Pues mirad, aquí he puesto una lista, pero pongo aquí abajo los puntos suspensivos porque es muy grande la generación. Yo creo que después, bueno, ahora lo diré después, pero vamos, fijaros, empezaríamos por José Ortega y Gasset y Eugenio d'Ors, uno en Madrid y otro en Barcelona, pues casi van a ser por así decirlo, los capitanes de todo esto. Pero tenemos personajes, todos ellos intelectuales, como Manuel Azaña, Fernández de los Ríos, María de Maeztu, la hermana de Ramiro de Maeztu, Luis Bello, José Castillejo,
José Castillejo va a ser el que va a llevar adelante toda la Junta de Ampliación de Estudios. García Morente, que era el decano de la Facultad de Filosofía. José Gaos, que va a ser el último rector en la Universidad madrileña, que a propósito, José Gaos es el hermano de la artista que nosotros conocíamos, de Lola Gaos. Concha Espina, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Luis de Zulueta, Salvador de Madariaga, José Moreno Villa. José Moreno Villa va a destacar en la residencia de estudiantes, aparte de muchos otros. Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miró, Venceslao Fernández Flores y etcétera, etcétera. No, con esto quiero decir que todos ellos merecen, cada uno por uno, merecen una charla individual. Estamos hablando, hoy vamos a hablar de la generación en conjunto, pero para que veamos que cada uno de ellos por sí solo tienen una personalidad propia que podrían ocupar un espacio de 1 hora y media, por lo menos. Creo que bastante más, porque son personajes muy destacados en la historia de la literatura española. Y todos estos personajes se encuentran entre dos evoluciones. Voy a empezar por decir qué se entendía por generaciones y está basada en una teoría de Ortega. Bueno, ya Azorín es el que da bautizo a las dos generaciones primeras, que es la generación del 98, el que la bautizó fue Azorín. Y el de la generación del 14, el que la bautizó como generación, también va a ser Azorín, con esa dentro de ese artículo, esto que he citado antes, pues en toda la obra que él escribió lo va a citar también. Pero está la generación del 14, esa es la siguiente a la generación del 98, pero a la generación del 14 le sigue la generación del 27, la del 98, Azorín, Maeztu, Baroja, Machado, Unamuno y todos los demás que no. En la generación del 27, que es la siguiente a la generación del 14, pues nos encontramos con Lorca, Cernuda, Blas de Otero, Miguel Hernández, Celaya. Y luego después hay otra generación que también esa sí la hemos conocido nosotros más por nuestra edad, digo, que es la generación del 50. Y aquí tenemos a Carlos Barral, Goytisolo, Ángel González, Caballero Gonal, etcétera, muchos más. ¿Qué quiere decir esto? Pues según la teoría de Ortega se llama generación, habla de generaciones porque entiende que según la evolución cultural de cada individuo y cada agrupación de individuos que tienen una cultura más o menos común, son gente que ha nacido en una misma fecha o en un ámbito de una fecha y que van a compartir pues, un tipo de cultura y de expresión. Y es una generación diferente a la generación anterior porque en realidad toman el relevo y se hacen, por así decir, además de tomar el relevo, se rebelan contra la generación anterior, pues para imponer, porque han llegado a una mayoría de edad y han llegado a ser adultos en cultura y tratan de implantar o de desarrollar o de llevar a cabo sus propias ideas dentro de cada cultura. Y Ortega y Gasset los considera que eso se produce cada 15 años. 15 años porque según la evolución de las personas, pues desde que nace hasta los 15, desde los 15 hasta los 30, y considera que más o menos a la edad de 30 años es cuando ya se han hecho adultos y están haciendo expresión de su propia forma de entender la cultura y la literatura o el arte o lo que se quiera. Por eso él se basa en la idea de los 15 años. ¿Qué tiene de común todas estas generaciones? Todas, inclusive la 4. Y lo pongo, esto es la cuarta, sí, la del 98,
la del 14, la del 27 y la del 50. Pues todas ellas pretenden una regeneración como paradigma de todas las generaciones citadas. Lo pongo al final. ¿Por qué? Porque todos ellos partimos del 98 y todos ellos acaban diciendo: nos duele España, queremos darle un sentido y una identidad propia que esté por encima de ese atraso en el que nos hemos quedado. Quiere decirse que cada una de estas generaciones va a dar un paso hacia adelante en ese proceso regenerador. Regeneradores, ¿os acordáis que en política pues teníamos fundamentalmente el principal era Joaquín Costa, que actuó como político, pero nunca llegó a estar en ningún gobierno, porque él era contrario al sistema de la restauración. Más regeneracionistas hubo también en aquellos tiempos, que ahora mismo no, como no vamos a hablar de política, pues entonces vamos a hablar, bueno, quiero decir de la política activa. Podemos hablar de política, pero no de la política activa. Quiero decir, todos estos van a actuar políticamente de una o de otra forma, todas las 4 generaciones estas que he citado. Bien. Aquí he presentado aquí una serie de fotos para que se vean pues quiénes estaban dentro de todas estas, Espérate que voy a hacer aquí una cosa para que se vea entero. Bueno, aquí está un grupo de ellos, aquí ahora mismo es difícil de diferenciar, pero en este de aquí, si veo cuáles están, pues aquí tenemos Ortega y Gasset, José, los que están sentados, José Moreno Villa, que era el que estaba hablando antes de la residencia de estudiantes, y Eugenio Dors, que es el que, por eso digo que Eugenio Dors y Ortega y Gasset son pues, los principales, con otros cuantos que están aquí arriba, como eran Marichalar, José Bergamín, Marichalar, Alfonso Reyes y Enrique Díaz Castedor. Bueno, aquí ya veis, tenemos a Ortega y Gasset y a Azaña. Lo que pasa es que estas 2 fotografías no son contemporáneas, porque los 2 eran de la misma edad. O sea que esta fotografía de Azaña es muy posterior a la fotografía de Ortega y Gasset. Luego, esta creo que es la que hemos dicho, Concha Espina, no sé exactamente quién es. Luego está aquí otra de las que participan, y he hablado de María de Maeztu, y esto es la residencia de señoritas, que también van a tener una significación importante. Esto era en los jardines de la residencia de estudiantes y esto es en la residencia de señoritas. Y he puesto aquí a esta fotografía porque es una señora que es muy guapa y es Zenobia Campobrì, que es la mujer de se me olvida, de Juan Ramón Jiménez. Bueno, aquí también pongo 2 libros para que se vea que esta generación ha sido estudiada bastante por muchos autores y muchos intelectuales a lo largo del tiempo. Pero a mí me gusta este cuadro porque es un cuadro, es un dibujo de Zuloaga, que también es de la propia generación como pintor, y es un cuadro que él lo tituló Mis amigos. Pues aquí tenemos a Ortega y Gasset, a Marañón, aquí están mezclados de la generación del 98 porque está Pío Baroja, Valle Inclán. Bueno, aquí el torero no sé exactamente cuál sería, a lo mejor era Sánchez Mejías, y este es el pintor, el mismo pintor Zuloaga, que él se metió dentro del grupo de Mis amigos. Bueno, voy a citar, a pasar un poco por encima a 4 autores nada más, de todos los que hemos visto, y me voy a referir como primero a José Ortega y Gasset, y pongo aquí pues, sus ideas fundamentales. Él considera que la vida es la realidad radical para el hombre. Fijaros, la vida es la raíz del propio hombre. O sea, está en la propia raíz donde el hombre se desarrolla y llega a ser persona, ¿no?
estoy hablando de hombre y es hombre o mujer, porque ellos no hacían las distinciones que hacen ahora de vascos y vascas, ¿no? Ellos eran de la Real Academia casi todos, o sea que no. Bueno, pues él había estudiado en Alemania, en las facultades de Berlín y de Marburgo, había ido a estudiar, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, había estudiado con los neokantianos. De ahí va a salir luego después el estudio de la fenomenología, que él no se va a quedar exclusivamente en esta escuela, porque él va a crear una teoría que es el perspectivismo. El perspectivismo, él viene a decir que depende desde qué punto de vista estemos mirando cada uno, vemos una realidad diferente. Y llega a decir que la realidad total podría contemplarse si juntásemos las perspectivas de vista de todas las personas. Y entonces sí tendríamos una realidad. Quiere decirse que la realidad que cada uno vemos es exclusivamente parcial. No es total. La total sería la suma de las perspectivas que cada uno vemos. Por eso yo hablaba de la metáfora antes y hablaba de la segunda fuente dentro de la escala esa de la sociedad y de todo. Puedes tener unas ideologías desde un punto de vista, pero tu perspectiva depende de dentro de la escala social en la que estás para contemplar una realidad diferente que otra persona. Luego, otro de los temas importantes que va a tratar Ortega es un libro que se llama el tema de nuestro tiempo, porque este es, por así decirlo, es el que nos descubre el origen o la explicación de cuál era la situación de crisis que vivía el mundo entero en aquellos tiempos. Él habla de que hubo un tiempo, que son los tiempos más de la antigüedad, en la que era teísta, las sociedades eran teístas, todas las sociedades tenían su dios o sus dioses, cada uno, y durante muchísimos siglos se podía decir que todo el mundo tenía una creencia y un dios. Eran sociedades teístas. Esto cuando llega el Renacimiento y entonces empieza con Descartes, se dice que Descartes podría ser el primero, se empieza a hablar de sociedades de la razón. Y dice, la razón, todo el mundo ya creía en la razón. Esto ha durado durante unos cuantos siglos también, llegó hasta su época en la que él dice, ahora la gente ya no cree ni en el teísmo ni en la razón como fundamento absoluto de la verdad, sino que se han quedado en un vacío. Ese vacío, luego veremos también, hablaremos de eso, pues nos lleva a una situación de escepticismo y de nihilismo, etc. Muchas cosas de esas se están descubriendo en esa época. Lo de las ideas y creencias es otro de los libros suyos y es donde explica la gran diferencia que existe entre las ideas que vienen de la razón y las creencias que vienen de otro sitio, que no sabemos de dónde vienen, pero él dice, las ideas se tienen, las creencias es donde uno está. Uno vive dentro de una creencia. Esto es importante y enlaza con lo que hemos dicho antes del tema de nuestro tiempo, porque en tiempos antiguos la gente vivía en una creencia teísta, luego se pasa a una creencia racional y si se pierde la creencia en los dioses y en la razón, pues nos encontramos con la situación en la que él denuncia o habla o cita en esos tiempos. Para saber todos los autores estos que hemos citado antes, inclusive lo de las 4 generaciones, decimos que todos ellos, quieran o no, van a actuar en política, porque todos ellos han considerado que la política que existía en España era una vieja política y
y se necesitaba una política nueva. Entonces, este es un artículo que escribe Ortega y Gasset, vamos, primero que es una conferencia que da en el Teatro de la Comedia y luego después lo escribe en el periódico que sale en El Imparcial. El Imparcial era un periódico de su familia, era de la familia de los Gasset y eran pues de la línea del Partido Liberal que había entonces. Ya sabéis, estaba el conservador y el liberal, pues eran del Partido Liberal, los de Gasset. Su padre entonces era director del periódico del Imparcial. Esto, el hecho de tener un periódico familiar y de su padre estar metido en periódicos y ser directores y demás, le va a llevar a él a su actividad periodística y de creación de cantidad de revistas y cantidad de periódicos y actuaciones que ahora lo veremos en la siguiente. Bien, tiene otra teoría que es la historia como sistema. De hecho, aquí en España prologó un libro de Hegel que se publicó aquí en España sobre la historia, teoría de la historia, y él hace el prólogo. Él considera la historia como un sistema que está funcionando. Dice que venimos del pasado y vamos hacia el futuro y vivimos en nuestro presente como un tránsito del pasado hacia el futuro. O sea, esto es el concepto que él tiene de la historia, ¿no? Y luego, en cuanto tiene cantidad de obras dedicadas al arte y a la novela, teoría de la novela y la deshumanización del arte. Tiene libros sobre Velázquez, sobre Goya, sobre Goethe también hay algunos ensayos. Quiere decirse que él, aparte de ser un filósofo y también educador en la universidad, aparte también él le gusta el arte y cree que, como decíamos en la presentación anterior, que el arte es una forma de educar a las sociedades también. Bueno, aquí he sacado, esta es una de las revistas que él creó, España, en los años, no sé si viene aquí, bueno, era por el año 1914, que es al principio de su actuación. Y las Meditaciones del Quijote, es el primer libro que escribe. Él había escrito ya muchos artículos en los periódicos y en revistas, de la familia que estamos diciendo, pero el primer libro es de Meditaciones del Quijote. Lo he puesto aquí. Bueno, ya veis que está publicado por la Residencia de Estudiantes, la editorial. La Residencia de Estudiantes tenía su propia editorial y además ensaya la editorial de la Residencia de Estudiantes. El primer libro que publica esta editorial es también el de las Meditaciones del Quijote, de José Ortega y Gasset. Y lo he puesto porque es que este libro lo escribió aquí en el Escorial, en la segunda casa de oficios, que entonces eran unas residencias donde venían a establecerse, pues a pasar a los veranos, cuando en aquellos tiempos se veraneaban 3 meses o más. Y él lo escribió todo esto aquí. Es muy, vamos, yo creo que aquí es donde empieza él ya a darle forma a su pensamiento. Aquí en este libro es donde él ya empieza a citar lo de yo soy yo y mis circunstancias. Para Ortega y Gasset las circunstancias son importantísimas porque son las que nos rodean, es con lo que estamos viviendo día a día, con lo que estamos confrontándonos, y entonces tienen importancia en nuestra vida, porque poder decir, según todos estos ya son teorías suyas, que según nuestra vida no es una vida solidaria o en común con la gente y con las circunstancias que viven en su alrededor, tanto materiales como personales, como psicológicas y como ideológicas. O sea que él dice que la importancia que tienen las circunstancias para cada una de las personas.
podríamos decir, cogiendo mi metáfora, la importancia que tienen las personas, los 3 caudales con los que se riega el huerto. Y he traído ideas, 2 figuras que él utiliza, que una es la lechuza y otra es el arquero. La lechuza, ¿por qué? Porque la lechuza dice, hablar no habla, pero se fija. Eso era de otro chiste, pero bueno. Y la lechuza es espectadora, está pendientemente. La gran mayoría de sus ensayos los va a titular El Espectador 1, El Espectador 2, así hasta un montón de ensayos que va a titularlos, a sacarlos con este título, El Espectador. Y en cuanto al arquero, es otro de los símbolos que él utiliza. De hecho, aquí está editado en Espasa-Calpe, o sea, pero el arquero luego después se funda una editorial que se llama El Arquero, cogiendo este símbolo, el mismo símbolo este. ¿Por qué el arquero? Porque el arquero es un señor que tiene un proyecto de vida, es decir, hay una diana a donde tiene que él dirigir su mirada y su flecha. Con lo cual nos llevaría para mí, una de las otras obras importantes es la de La rebelión de las masas, y cuando él llama masas a las personas que no tienen un proyecto de vida, es decir, que no son arqueros. Y eso es lo que él llama masas. No se está refiriendo ni a pueblo llano, ni a pueblo de abajo, ni a pueblo de arriba. Puede ser masa, un duque, ser uno de la masa porque no tiene un objetivo. La diferencia que él hace entre las élites y las masas es que las élites son intelectuales que tienen una meta y un objetivo y una diana hacia dónde dirigirse. El segundo autor que saco, pues es Eugenio d'Ors. Ya veis, bueno, Ortega me parece que había nacido en el 80, más tarde, o sea, también por esa época, 81. Eugenio d'Ors muere en el 54, que yo no sé si Ortega muere en el 54 o 56, por ahí más o menos, es también en la misma época. Pues él es de Barcelona, nace en Barcelona y se va a morir en un pueblo también allí de Cataluña. Pero va a estar que esa es otra de las cosas que distingue a todos estos autores que estamos hablando, va a moverse por todo el mundo. Eso ahora un poco más adelante de la charla vemos por qué. Quiere decir que van a ser cosmopolitas. Todos ellos que salen aquí son cosmopolitas que han salido a las universidades de fuera de España. Estudia leyes y filosofía. Luego después también tiene una actividad periodística, crítico de arte y catedrático. Y no sé si hay quien a la generación esta del 14 la llaman también generación novecentismo, porque es como un movimiento que él dice que pretende que sea un movimiento novecentismo, pues está hablando de 1900, igual que como hablábamos del 400 en Italia o el 500, pues el Novecento. No le llama Novecento porque no está en Italia, él lo llama en catalán noucentisme y lo he traducido novecentismo. Bueno, hay muchos artículos cuando hablan de la generación del 14, están hablando del novecentismo en España. Con 2 vertientes fundamentales. Él tiene 2 vertientes, una la artística y otra la política. Todos van a tener estas 2 vertientes de una forma o de otra, aparte de la filosófica que también él va a desarrollar. Su mejor voz la pone en las glosas, que son comentarios diarios en la prensa. Pretendía la reforma moral de Cataluña, es uno de sus objetivos.
sea, ya estamos hablando de reforma, regeneración, reforma, todo esto está metido. En 1914 también publicó su primer libro de filosofía, La filosofía del hombre que trabaja y que juega. Solamente el título Filosofía del hombre que trabaja y que juega, ya nos está dando una indicación de cuál es el objetivo, por así decirlo, la misión de una persona, como también lo decía Ortega con su arquero, pues la misión está en trabajar y en jugar. En jugar es la parte artística, la parte sensible del hombre, que es una de las... sería la razón y la sensibilidad a través del arte. Participó políticamente entre 1917 y 1919, porque sí participó políticamente y estuvo metido dentro de los gobiernos. De hecho, creo que fue el subdirector general de comunicaciones o algo así en algún ministerio durante bastante tiempo. En Argentina imparte cursos sobre doctrina de la inteligencia. Volvemos a la misma, estamos hablando de inteligencia y de regeneración y de reformas y de cómo a través del pensamiento podemos llegar a elaborar un tipo de doctrina. En 1927 es elegido miembro de la Real Academia Española y su última crónica está titulada Sentido de la elegancia. Creo que si vemos el dibujo, aquí ya, era de Ramón Casas, creo, sí, creo que sí. Un dibujo de Ramón Casas, ya vemos la elegancia de su propia personalidad. Y el hecho de que la última obra hable del sentido de la elegancia nos lleva a su propia personalidad, una persona elegante. Lo he puesto aquí, que fue elegido de la Real Academia Española en 1927. Estamos hablando en plena dictadura de Primo de Rivera, para que veamos que era catalán, nacionalista catalán, pero era español nacional, o sea, totalmente español, integrado en toda la vida cultural, podemos decir española. Vamos, estamos diciendo que fue elegido en plena dictadura de Primo de Rivera. Y tenemos otro personaje que he elegido, que es Juan Ramón Jiménez. De este voy a hablar muy poco, lo único que voy a hacer es recitar esta poesía, porque creo que este foro de literatura merece dedicarle más de una sesión a Juan Ramón Jiménez por la importancia que tiene en España. Aparte de ser premio Nobel, pero creo que no se le ha dado la importancia que realmente se le debía haber dado socialmente, porque literariamente yo creo que los que estáis metidos dentro del mundo literario sí se la dais, ¿no? Bueno, pues voy a recitar la poesía para hacer una expresión de Juan Ramón Jiménez, mi expresión. Tú me mirarás llorando, será el tiempo de las flores. Tú me mirarás llorando y yo te diré, no llores. Mi corazón lentamente se irá durmiendo. Tu mano acariciará la frente sudorosa de tu hermano. Tú me mirarás llorando, yo solo tendré una pena. Tú, hermana, que eres tan buena, y tú me mirarás, ¿qué tienes? No, y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el suelo. Y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el cielo. Y yo me sonreiré. Y tú estarás asustada, y yo me sonreiré para decirte, no es nada. Yo no sé a quién iba dirigida y con qué motivo iba dirigida esta poesía, porque entiendo, yo leo y me imagino que su hermana estaba en el lecho de muerte.
No lo sé, ¿eh? Esto tendré que contrastarlo. Bien, y el cuarto que he cogido es otro personaje. Veis que he cogido 4 personajes totalmente dispares en cuanto a su personalidad política, filosófica, literaria también. Ramón Gómez de la Serna también nace en el 88, o sea, por eso estaba diciendo que nacen en la época esa de los 80 y algo. Su obra más destacada va a ser lo de las greguerías, y su actuación cultural va a desarrollarse desde la tertulia del Café Pombo. Ya esto lo he tomado de alguien que estudia, de otro libro que están hablando de él, y dice: él concibe el mundo como un caos que no puede tener otra expresión más que la incoherencia. Este es el motivo que le lleva a introducir en sus obras una nueva perspectiva, lo que él llamó el punto de vista de la esponja, que trasciende la perspectiva del realismo y cuyo soporte esencial es la greguería. Ya vimos al principio, cuando hablábamos de ese realismo de las cosas y el realismo de la construcción. Y entonces esto lo apreciamos en esta otra segunda frase, porque esto ya es una definición hecha por él, que era la greguería. Dice: la greguería es producto de su preocupación por la palabra. Y la palabra, que es conjunto de vocablos y expresiones cuyo sentido se le impone. Pero él se niega a aceptar esos significados establecidos y se rebela, enfrentándose al lenguaje con la mirada incontaminada de un niño que juega. Esto pues casi nos lleva hasta Rousseau. O sea que, bueno, he puesto un ejemplo de greguerías y aquí una fotografía de una reunión en el Café Pombo, estando él ahí en el centro. Por mirar qué greguerías. El relámpago es la rúbrica nerviosa de Dios. El viejo es el joven que ha podido llegar a viejo. Mujer con chal, mujer chalada. El verdadero amor no tiene descuento. Es el inspector de las moscas. El río lava los pies al paisaje. El pez está siempre de perfil. La ñ tiene el ceño fruncido. El arco iris es la bufanda del cielo. El que tartamudea habla con máquina de escribir. Una por una, todas estas greguerías podíamos desarrollarlas y explicarlas cada uno de nosotros con nuestra versión y nuestra perspectiva, como diría Ortega. Pero él le está sacando y está demostrando con esta forma de expresión esa rebelión contra la definición de las palabras y el sentido impuesto a las palabras. Porque las palabras, al fin y al cabo, no es nada más que una puesta en escena de un pensamiento, según podría decir yo ahora mismo, ¿no? Es el pensar, o sea, no hay una palabra sin un pensamiento y no se puede pensar sin palabras, con lo cual eso nos llevaría también a hablar de en la Biblia cuando dice: y en el principio fue el verbo, fue la palabra. La palabra, el verbo, la palabra es el principio de la existencia. Bueno, ¿por qué se constituyen toda esta generación? Y podemos decir por qué ellos actúan de esta forma. ¿Qué explicación le podemos ver? Pues mira, yo estuve haciendo unos cursos sobre Joaquín Costa, conmemorando un centenario o algo. No sé si de su nacimiento o de su muerte o qué, una onomástica de esas. Y la hicieron en la residencia de estudiantes, pero bueno. Y hablaron del discurso, de un discurso famoso que
pronunció Joaquín Costa en el Ateneo de Madrid. En ese discurso estaban todos, como espectadores y oyentes, estaban todos los intelectuales de la generación del 14. Allí nos contaron en la residencia de estudiantes, allí coincidieron Ortega y Gasset y Azaña. Los dos estaban allí en este discurso. Joaquín Costa es el regeneracionista por excelencia en España, el que predica que hay que, hay que olvidarse de la espada del Cid o de la tumba del Cid, no sé, o sea, dice hay que regenerar toda la convivencia y todo el espíritu de España. Esta es por así decir, este es el escenario físico que yo he elegido para decir aquí. Podemos decir que aquí físicamente, por seguir a Joaquín Costa, se dedicaron a estudiar la regeneración de España. Pero coincide con la crisis mundial de un sistema caduco, sistema mundial, que lleva a la Gran Guerra o a la Primera Guerra Mundial. Por eso podríamos decir, España se necesitaba regeneracionar, pero es que a lo mejor Europa necesitaba regeneracionar y el mundo entero necesitaba regeneracionarse desde el punto de vista cultural. Y a esto, el tercer punto que yo pongo de por qué, pues porque el tema de nuestro tiempo, hemos dicho, si ya no creemos, no somos teístas, ya no somos racionalistas, tenemos que buscar una fórmula que nos dé base y que nos dé sustento, sobre la cual podernos apoyar. Y no sé si luego lo tengo en algún otro sitio, pero yo digo, esa base creo que todavía no la hemos encontrado. No podemos decir ni que somos teístas ni que somos racionales. ¿Qué somos? En esta época es el nihilismo, es el existencialismo lo que está predominando en Europa y en el mundo entero. En el mundo occidental, por lo menos. El perspectivismo, es decir, el tener distintas perspectivas de las cosas y de la realidad que nos rodea, pues también es otro, porque con el subjetivismo o con el individualismo, manteniendo el valor del individuo dentro de la sociedad. Ese ensimismamiento que dice Ortega cuando habla del individualismo. El existencialismo, que es otra de las fórmulas hacia donde podemos decir que se quería ir. Lo que sí se ha descubierto es que nosotros existimos, o sea, no se plantea la duda aquella de Descartes, de pienso, luego existo. No, ellos ya saben que existimos, dice, ya estamos existiendo. Nos falta a lo mejor saber para qué, cómo, cuándo, no sé qué. Ortega va a buscar el racio-vitalismo y esto lo va a transmitir y es la base sobre la que casi todos ellos van a fundar sus ideas. Racio y vitalismo. Vitalismo porque ya hemos dicho que la vida es lo que tiene, es la raíz de nuestra existencia, es la propia vida, ¿no? Nuestra propia vida. Y el racio porque es una de las capacidades que tiene el hombre para poder vivir, ser racional, utilizar la razón y usar las ideas. Con ideas y creencias de Ortega y Gasset volveríamos al racio-vitalismo. ¿Y cómo? Pues hemos dicho con la idea del arte y la deshumanización del arte, porque dice, dejamos la objetivación, los objetos y nos vamos a pensar en los proyectos, en las realizaciones, en la vida misma. Por todo esto podemos decir el por qué ellos se enfocan y se aglutinan. Y ahí estamos, políticamente ya habéis visto que
que tenía, hay gente de todos los colores dentro del gran número que he citado ahí. ¿Cómo actúan? Pues el tiempo, en aquellos tiempos, la urgencia que ellos sentían de esa regeneración, pues se transmite en la forma en cómo ellos actúan a través del periodismo, de las conferencias, de las universidades, en las clases. Se basaba, todos estos pensamientos venían de la Institución Libre de Enseñanza de unos años anteriores, que va a ser la que va a dar lugar a la Junta para la Ampliación de Estudios. Esto se crea en tiempos del primer ministro Canalejas, que era cuando entró el Partido Liberal. En 2005 fundan la Junta para la Ampliación de Estudios. ¿Qué era esto? Pues era una institución que daba becas a todos los universitarios y a todos los intelectuales para poder ir a hacer estudios a las universidades del extranjero. Van a salir, casi todos ellos van a salir a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, fundamentalmente a esos cuatro países. Pues tenemos a Ortega y que se va a Alemania, como hemos dicho, tenemos a Zaña, que va a estudiar a París, tenemos a Eugenio Dors, que también va a estudiar a Inglaterra y a estudiar a París. Bueno, así todos podíamos ir diciendo uno por uno, y todos tuvieron salidas y tuvieron becas de esta Junta de Ampliación de Estudios. Es decir, ¿cómo van a actuar? Pues lo que van a actuar saliendo al exterior para descubrir qué es lo que está pasando en otros sitios, no solo en nuestra España cerrada y castiza, como luego veremos. ¿Cuál es la otra institución que va a depender de la ampliación de estudio? Vamos, las dos instituciones. Vamos, no son dos, son tres. La residencia de estudiantes, por un lado, la escuela de señoritas, y es que yo no sé si se llama Instituto Nuevo o Nueva Escuela o algo así, pero es lo que va a ser luego después el Instituto Ramiro de Maeztu, después de la guerra, pero ahí es donde se fundan esas tres instituciones. Bueno, la escuela de señoritas no llegó a estar allí en la zona esta de Serrano, sino que estuvo aquí en la calle Martínez Campos. ¿Dónde van a actuar también? ¿Cómo? Pues a base de tertulias de café, he puesto de café y de editoriales, porque la tertulia de Pombo, llamamos todo el café Pombo, la editorial Ortega se tenía otra tertulia en donde está la casa del libro en la Gran Vía, que era la editorial Espasa Calpe, y podríamos poner aquí otra que era otro café también, que era el en Barcelona, el de los Cuatro Gatos, que es también donde se van a juntar allí tanto Eugenio Dors como muchos de los intelectuales de allí de Barcelona. Va a haber un movimiento de unos para acá y otros para allá, y van a tener contactos entre todos. O sea que no, Madrid y Barcelona desde luego van a ser los dos centros, los dos polos, por así decirlo, de toda esta generación. Luego después van a utilizar el sistema a base de discursos en teatros y en el Ateneo y en otras instituciones culturales que podía, como por ejemplo en la calle de Alcalá, ahora no me viene el nombre. ¿Dónde? Y aquí casi es donde surge, es en una España vacía y castiza. El hundimiento del 98 produjo un vacío tan gigantesco, porque fue algo así como un descubrimiento de la nada. Como decir, si nosotros éramos un imperio y ahora no somos ni imperio ni somos nada. O sea, ese vacío, ese sentimiento de vacío. Y castiza porque si nos quedamos en nuestro reducto encerrados,
y bailamos jotas y bailamos sevillanas y hasta sardanas y los vascos el salto es el que hacen. El chotis. No, el chotis no es otro, eso es madrileño. Frente a dice, en una España vacía y castiza, frente a una Europa en desarrollo. Nosotros desde aquí veíamos a Europa como desarrollo, entonces por eso los intelectuales se van allí. Independientemente de que ellos cuando lleguen allí van a ver la crisis europea también estaba en Europa, ¿no? La crisis mundial también estaba en Europa. Pero con una cultura, decía, del nihilismo incipiente y del existencialismo. Todo esto estaba basado en, por así decirlo, el año 98 es el que da origen a ese despertar. A ese despertar de los intelectuales. Es importante que tengamos en cuenta ese despertar de España empieza como consecuencia de una crisis, de una derrota, por así. Derrota en Cuba, Filipinas, contra los Estados Unidos que estaban en ascenso cultural, económico y político. ¿Cuándo? Y esto ya lo firmo, aquí lo pongo yo porque esto es una teoría, vamos, teoría, no es teoría, es una idea mía. En un siglo que amaneció en guerra y terminó en fracaso. Es el siglo más corto de la historia, porque el siglo XX comienza en 1914 y termina en 1989. 1914 es el estallido de la Primera Guerra Mundial que viene a romper toda la historia antigua de toda la cultura occidental antigua. De hecho, desaparecen los imperios. Y 1989 es importante porque es la caída del muro de Berlín y demuestra que seguimos todavía en esa crisis del que no hemos salido todavía. Digo, en un espacio perdido, que era Europa, dentro de todo el movimiento que ya la globalización empezaba a tomar forma en todo el mundo. O sea, ya conocemos, ya hasta los rusos pierden la guerra con Japón, los americanos, los ingleses habían perdido la guerra en tantos sitios, la descolonización se estaba produciendo en todos los lugares. En el comienzo de una crisis que todavía dura, porque pienso que la crisis comenzó en 1914 y todavía ni siquiera culturalmente hemos llegado a encontrar esa base, esa sustentación de la sociedad, como tenían las sociedades antiguas teístas o tenían las sociedades modernas del Renacimiento, que era la razón. Y digo, en un tiempo de búsqueda, eso sí que va a existir y esa es la labor de todos estos intelectuales que estamos hablando, porque están buscando una salida y una base y unas ideas nuevas que su labor de búsqueda es clarísima y de desencuentro, porque en esa función de búsqueda pues nos vamos a encontrar que unos van a encontrar unas salidas, unas ideas, otros van a encontrar otras, incluso vamos a seguir en las confrontaciones ideológicas y sociales permanentes. Y en una circunstancia incapaz de descubrir la belleza del vivir. Esto podemos decir que nos lleva a una perspectiva triste y yo digo que no. Aquí no está puesto, pero lo que sí que destaco y sobre todo hay que reconocérselo a toda la generación del 14, que son mucho más creyentes y mucho más empujados a realizar cosas y a buscar y a trabajar por buscar la salida, que no la generación del 98 que se habían quedado con la simple derrota.
Bueno, yo lo firmo porque esto, para que veáis que esto me lo podéis discutir todo lo que queráis, sobre todo Ricardo, que me lo va a discutir seguro. Digo, ¿para qué? ¿Para qué se constituyen en generación? Pues mira, hay dos ideas, dice él. Europeizar España, según Ortega, frente a españolizar a Europa y el que inventen ellos de Unamuno. Podemos decir que aquí encontramos las dos ideas básicas de las dos generaciones distintas. Europeizar España es generación del 14, que inventen ellos es generación del 98. Sin embargo, podemos decir que Ortega tenía razón en buscar salidas en Europa y podemos decir que Unamuno tenía razón porque en Europa no íbamos a encontrar las salidas que buscábamos. Sí que toda la generación esta pretenden el desarrollo de un sistema científico inexistente. Entre todos los autores que, como estamos en el foro de literatura, he estado hablando de generación del 14 de literatos o pensadores, pero es que en la generación del 14 están los científicos importantes, como hay que tener en cuenta que el presidente, hasta que se murió, el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios fue Ramón y Cajal. Ramón y Cajal va a traer, no él solo, que hay muchos más científicos en esa época que, como hoy estamos hablando de literatos, pero sí que van a estar, inclusive los literatos y los filósofos van a estar preocupados de este sistema científico que en España no existía. De hecho, en muchos de los ensayos de Ortega y Gasset y de Eugenio d'Ors también nos van a hablar de esa búsqueda de la ciencia. Eugenio d'Ors va a hacerlo incluso en conferencias y en charlas, esta que he dicho que fue a hacer allí a Argentina, va a tratar de demostrar la importancia del sistema científico. Y van a hacerlo, o sea, ¿para qué? Pues para desarrollar una política nueva. O sea, lo que había sido la restauración borbónica de 1874 había llegado a su fin, ya se había agotado totalmente, había dado todas las posibilidades que había dado y su sentencia de muerte se la dio el general Primo de Rivera con el golpe de Estado del 23, o sea, quiere decirse que ya el sistema político en el que se bastaba de alternancia de los dos partidos, el conservador y el liberal, mediante las elecciones de la forma que que allí se llevaba y el sistema de caciques y de caciquismo que existía y que denunció Joaquín Costa, había llegado ya a su fin, había dado todos los frutos que podía dar y nos dejó en una situación política absolutamente desorientada y muerta, por así decir. Ellos van a buscar la nueva política. Y la nueva política que dice Ortega y Gasset no se trata tanto de que los intelectuales tengan que introducirse en la política, sino que la política sea un sentimiento vital en toda la sociedad, de tal forma que la sociedad sepa que tiene un compromiso social entre ellos de convivencia. La política es la organización, la administración del poder, pero el poder dentro de una sociedad que vive en comunidad, o sea que esta es el concepto que va a utilizar Ortega y Gasset cuando hable de la nueva política. Y generando una estética que eduque. Todos ellos se van a basar, dice, bueno, hasta Pérez de Ayala, por ejemplo, en una de sus novelas utiliza esta teoría porque dice: no vamos a educar al pueblo, al pueblo español mediante la filosofía, la tenemos que educar mediante la sensibilidad y la estética.
Y mientras no la eduquemos mediante la accesibilidad y la estética, no conseguiremos esos otros objetivos filosóficos y políticos que estamos buscando o científicos. Ellos van a basarse en esa labor educativa desde la estética. Bien, pues yo que estoy casi llegando al final de la charla, he cogido este texto que es de un autor actual, el libro este es del 2019, me parece, de este señor, un italiano, porque se titula Cómo ser un estoico, y es una fórmula de vida que sí que sirve, y es muy útil la filosofía estoica para llevarla a cabo en los tiempos estos que ellos vivieron y que nosotros seguimos viviendo. Dice, en los textos antiguos de los estoicos, pues dice una serie de cosas, que para vivir una buena vida debemos aprender cómo funciona el mundo. Y dice, entre paréntesis, frente a cómo nos gustaría que funcionase. Esta distinción es que lo que tenemos que saber es olvidarnos de las utopías, ideologías utópicas, imaginativas, como queramos esas fórmulas, si no hemos conseguido conocer cómo funciona el mundo en general y cuáles son las esencias y las existencias dentro del mundo. Y de que también debemos aprender a razonar correctamente para enfrentarnos al mundo tal como es. Y dice razonar, y aquí vuelvo a la teoría de Ortega, ratio vitalismo. Para vivir, razonar. Hay que utilizar el raciocinio, la razón correctamente. Bueno, esto es un aperitivo. ¿No se oye? Sí se oye, sí. Yo sí lo oigo, no. Ah, bueno, pues yo no oí. Vale.
Bueno, habéis visto, he dicho, es un aperitivo, pero es un aperitivo basado en cómo la realidad y la naturaleza es en la realidad, cómo es matemática, cómo es geométrica, cómo está estructurada y sobre todo cómo conduce a la estética y a la belleza y de dónde se puede sacar la belleza y para educar nuestra sensibilidad. Por esto he cogido esta presentación. Bueno, yo termino con la charla esta, con el cuadro de Magritte, que os indico que ahora hay una exposición de Magritte en el Museo Thyssen, porque es una idea. Magritte también es de esta generación, aunque estuviera en Bruselas, pero fijaros la expresión artística que le está dando un sentido. Esto no es una pipa, esto es el dibujo o el cuadro de una pipa, pero por eso lo dice, esto no es una pipa. Y con esto pues termino.